Seguimos, señoras, señores, en Más que Palabras, y hoy vamos a hablar con una profesional médica. Probablemente ustedes lo sepan, están en pie de guerra. ¿Por qué? Pues el estallido ha sido porque está en trámite de aprobarse un nuevo estatuto marco de los médicos, pero sin el visto bueno de los médicos. Entonces la situación ya está en un punto en el que habrán visto también en las calles que hay manifestaciones y huelga la próxima, apúntenlo, el 18 de mayo, es decir, el próximo lunes. ¿Quién nos va a describir cómo está pues la situación en este momento? Pues es la portavoz del sindicato médico, que también es médica, y que es Beatriz Fernández Vallejo. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Que lo primero vamos a contar, ¿cuál sería en este momento la situación, más allá del estatuto marco, cuál es la situación de ustedes, de los profesionales, de los médicos? Vale. Los médicos riojanos tenemos el problema que bien comentas del estatuto marco a nivel nacional, pero también tenemos un problema a nivel autonómico. Entonces, en este momento tenemos dos frentes abiertos, tenemos un conflicto que está ahí, vamos a decir, atascado porque no hay novedades a pesar de las semanas de huelga, y tenemos que seguir hacia adelante. Estamos firmes, tenemos clarísimo que lo que pedimos es algo razonable y lógico y que ya no podemos parar. Lo que pedimos es razonable y lógico. ¿Qué se pide? Para que nos puedan entender trabajadores de otros ámbitos, los médicos pedimos las mismas condiciones de trabajo que otros compañeros, es decir, lo más significativo, jornada laboral de 35 horas semanales. Nuestros compañeros, enfermeros y auxiliares del hospital tienen 35 horas semanales. ¿Qué dice ese estatuto marco que han firmado? Dice que yo como médico voy a tener una jornada semanal máxima de 45 horas semanales. ¿Por qué ellos 35 y yo 45? Además, el 45 no es el límite, es a ver si puedo explicarlo bien, es en cómputo cuatrimestral. Quiere decir que va a haber muchas semanas que yo trabaje 60 y 70 horas y no van a ser horas voluntarias, son obligatorias. Nosotros pedimos tener una jornada de 35 horas y además poder organizar la famosa jornada de guardia de otra forma que no suponga jornadas de 24 horas ininterrumpidas de trabajo. Somos el único colectivo que hace 24 horas seguidas. Claro, luego a eso se suma otro problema, que es la falta de médicos. Si no se incorporan más médicos al sistema, ¿es posible organizar las guardias de otro modo? Hay fórmulas, tendría que ser un proceso progresivo, pero hay fórmulas para, por lo menos, favorecer turnos más cortos. Es verdad que hacen falta más médicos. Esa es labor también en parte del gobierno y de las distintas autonomías. Esto se ha transformado en un mercado de profesionales. Entonces, La Rioja tiene que favorecer y atraer a compañeros de otras comunidades para que quieran venir. Si las condiciones aquí no son buenas, ya no es que no quieran venir, es que hay compañeros que se van a ir. Porque tenemos ahí al norte dos comunidades, ¿verdad? País Vasco y Navarra. Eso es. Que, bueno, pues que ofertan otras condiciones. Son comunidades competitivas en el mercado laboral, tienen otra serie de complementos en forma de horario, de conciliación, en forma de dinero, y esto empieza a funcionar un poco como los equipos de fútbol. Si yo en La Rioja tengo unas condiciones que me dificultan mucho proteger mi salud, conciliar mi vida familiar y garantizar la seguridad del paciente, y en la comunidad de al lado a 30 kilómetros me ofrecen algo mejor, pues como cualquier trabajador lo voy a valorar. Bueno, el estallido concreto es por el estatuto marco, que tenía como 20 años, ¿no? Sí, desde el 2003. Desde el 2003 y desde hace 2 años, claro, es un tema muy complejo, pero es verdad que hay unos sindicatos que lo han firmado y justamente los sindicatos médicos son los que no lo han firmado. Y hay formaciones políticas, por ejemplo, Izquierda Unida, que dice, no, es que no tiene que haber un estatuto marco solo de los médicos. Yo voy a recuperar un tuit en Twitter, en X, decía, si no se aprueba el estatuto marco nos dirán, los médicos clasistas y privilegiados impiden las mejoras laborales de todos. Efectivamente, es lo que ha pasado, pero es verdad que por lo menos lo que se dice es, los médicos no tienen la misma responsabilidad que el resto de sanitarios. Eso es lo que se alega, ¿no? A ver, es que este tema es fundamental en nuestras reivindicaciones.
donde se negocian nuestras condiciones laborales. Se negocian, como bien dices, en el ámbito de negociación del Ministerio con todos los sindicatos. ¿Qué entendemos por todos los sindicatos? Por los que todo el mundo conocemos, los sindicatos grandes, Comisiones Obreras, UGT, SATSE, que es el sindicato mayoritario de enfermería. Vale, entonces ellos y una presencia de menos de un 5% de sindicato médico, sindicato profesional que solo representa a médicos. Ellos se sientan con el Ministerio y sale un borrador de este estatuto marco nuevo y empiezan a negociarlo. ¿Qué masa representamos los médicos entre todos los sanitarios? 20% de los sanitarios somos médicos, el 80% son el resto. Pero a la hora de negociar, ese grupo mayoritario negocia nuestras condiciones. Somos pequeños, no tenemos representación, pero ellos votan nuestras condiciones. Entonces, yo como médico me sentiría incapaz de negociar las condiciones de un profesor. No conozco las responsabilidades y puedo conocer por encima su formación académica, pero no conozco su responsabilidad. ¿Qué pasa en el ámbito en el que negocian nuestras condiciones? Que han decidido, bueno, pues hablan de 100 mejoras en el nuevo texto. Efectivamente, hay 100 mejoras. ¿Para quién? Para ellos, para los que son la mayoría y los que votan, pero no para el colectivo médico, que en esa mesa puede hablar, pero no tiene voto. Entonces, queremos salir de esa mesa. No pueden negociar condiciones nuestras los compañeros que no están sufriendo esas condiciones. Claro, ese es un punto de vista. La ministra, ahora vamos a recuperar una declaración, no es reciente, es de marzo, pero ella dice, mira, por diálogo no va a ser, porque no se... Claro, se han sentado... Sí, sentarse se han sentado muchas veces, sí, pero no, en esa mesa, claro. No se sienten representados en esa mesa y lo que dicen es queremos hablar los médicos por los médicos. Eso es. Vamos a escuchar a la ministra y ahora comentamos esas declaraciones. Máximo respeto a todos los profesionales que están peleando por sus derechos laborales y que son derechos que han estado aparcados durante más de 20 años y que el Ministerio de Sanidad decidió sacarlos de un cajón hace ya 2 años. Falta de diálogo, es imposible acusarnos de falta de diálogo cuando hemos tenido 60 reuniones con el ámbito, de las mesas del ámbito, la mesa del ámbito, y más de 25 reuniones con los convocantes de la huelga. Es imposible. 60 veces con el ámbito donde están representados los legítimos representantes de los trabajadores, también los representantes de los médicos. Y hemos llegado a acuerdos con todo el foro de la profesión médica. Primero era la excusa de que los médicos no estaban representados, que sí lo estaban. Cuando están representados todos los médicos, al comité de huelga tampoco le vale. Un comité de huelga que también estaba representado. Entonces yo lo siento mucho, si la excusa es la falta de diálogo, no cuela. Lo que no puede ser es que lleguemos a acuerdos en los cuales hay una desescalada del conflicto y la otra parte no cumpla. Lo dice en sede parlamentaria y lo dice ante los micrófonos, claro. Yo tengo una pregunta también. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Quiero decir, ¿por qué en los 20 años anteriores no ha habido este clamor de la profesión? Claro, hay una cosa en la que estamos de acuerdo con ella y que tiene que ver con la pregunta que me haces. Efectivamente, el documento del 2003 había que sacarlo y había que renovarlo, porque era una carta abierta de esclavitud del personal sanitario. Entonces, bueno, los médicos nos ilusionamos con que una ministra, médico y además anestesista, que es una de las especialidades que peores guardias tienen, llegara al ministerio. Dijimos, ella nos va a entender. Ella saca ese documento, empieza a hacer modificaciones, 60 reuniones con el ámbito. Puede tener 60, puede tener 600. Es que en el ámbito somos menos de un 5% y sin voto. Repito, es que no estamos representados. Entonces, 60 reuniones, se hacen unas modificaciones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Pues porque uno de los datos más importantes es que Europa legalmente les obligaba, por cuestión de prevención de riesgos laborales. El Estatuto Marco, las normas con las que nosotros trabajamos, ponen en grave riesgo nuestra seguridad laboral y, en consecuencia, la del paciente. Entonces, Europa les obligaba. No es que ella se haya iluminado y haya abierto esto, ha sido obligada a ello. ¿Por qué no hemos hecho huelgas antes? Pues ahí tenemos que entonar el mea culpa. Había una bolsa de empleo y había compañeros en paro y a ti te ofertaban, Beatriz, tú tienes este contrato, tú tienes que hacer 7 guardias al mes y si no lo quieres no pasa nada, en la puerta tengo a 6 personas esperando. Bueno, al final muchos de nosotros queremos quedarnos en casa a costa de lo que sea. Entonces somos
ese grupo que en aquel momento éramos jóvenes, siempre se alude a la vocación, todos tenemos vocación, pero la vocación se agota. Bueno, no es que se agote, se daña. Y entonces fuimos asumiendo hasta que ya el vaso ha rebosado, Europa les ha pegado un toque y han abierto el documento y lo quieren cerrar de esta forma. El tema de la seguridad laboral es por las horas extras, por las guardias o por más asuntos también. Claro, es que el lenguaje también te ha llevado hacia un término horas extra. Es importante también que los ciudadanos entiendan que nuestras horas de guardia no se pueden llamar extraordinarias porque legalmente implicarían un pago muy elevado. Lo llaman hora complementaria y además obligatoria. ¿Qué significa esto? Que la persona que está en un quirófano a las 2 de la mañana está cobrando bastante menos de lo que cobra en su jornada ordinaria de mañana. Y el bastante menos me estoy refiriendo porque también nos dicen que no queremos dar números, que no hablamos de dinero, tal. La hora de guardia en La Rioja en estos momentos está en término bruto en 28,5. Eso significa más o menos que se queda en unos 20 euros. La persona que está operando a las 2 de la mañana está cobrando 20 euros por hora. En el cómputo dices, ¿cómo están en el resto de España? Somos los terceros por abajo. Solo Madrid y Ceuta y Melilla cobran menos que La Rioja. Entonces, pues si quieren que hablemos de dinero, hablamos de dinero sin ningún problema. ¿Y no cotizan? ¿Es así? Las horas, Sí, o sea, las guardias. No, cotizan porque deben cotizar, evidentemente, es un ingreso que tenemos, por supuesto que tenemos que Claro, cotizar. eso sería No ilegal. computan. No computan Eso- a la hora de la jubilación. Eso es. Eso significa que, O sea, no añaden años, digamos. claro, ¿no? la jornada ordinaria, la de mañanas, vamos a decirlo así, de un trabajador de la sanidad es de 1.500 horas al año. Nosotros tenemos 1.500 horas más 800 en forma de guardia. Superamos las 2.000 horas anuales. Pero eso es un año trabajado. No hay un factor de corrección para la jubilación, de forma que cuando yo llegue a mi edad de jubilación habré trabajado de tiempo efectivo 5 años más que otro trabajador. Ya está entendido. 2.000 horas anuales es una cifra bastante alta, ¿no? Bueno, pues también tenemos que aclarar que en La Rioja algunos servicios las van a superar con creces porque hay un problema de plantilla, faltan profesionales, las guardias. Eso no es discutible, nadie está discutiendo, nadie va a parar de hacer guardias. Esa atención a la población las 24 horas se le va a dar, pero ya no van a ser 2.000. Va a haber compañeros que acabarán el año con 2.200 y 2.300 horas, que no son ni extraordinarias ni computan para jubilación. Vale, lo que pasa que en este tema concreto de las guardias, que es verdad que es un tema muy espinoso Es muy sensible, sí. y es muy difícil resolverlo porque no decidimos cuándo nos ponemos malos ni cuándo tenemos que someternos a una operación. Entonces, Efectivamente. tiene que haber guardias, tiene que haber médicos las 24 horas y Efectivamente. no hay suficientes médicos. Eso es. Lo que se puede hacer es organizarlo de otra manera. Claro, nosotros entendemos que la atención tiene que ser 24/7 los 365 días del año. No puedes cerrar un quirófano por las noches porque los pacientes, que también somos pacientes, enfermamos en cualquier momento. Ahí tiene que haber un profesional. La pregunta es, ¿queremos que haya un profesional que lleva 20 horas trabajando sin dormir? ¿De verdad queremos? Yo no quiero que operen a mi hijo de 11 años a las 2 de la mañana una persona que lleva desde las 8 de la mañana. ¿El ciudadano quiere eso? Porque al médico le afecta en su salud, en su sueño, en su carácter. ¿Y al paciente cómo le afecta? Pues porque las decisiones no las tomas igual si llevas 20 horas sin dormir. Que haya una facultad de medicina en esta comunidad, que haya en un futuro, ¿esto piensa que se va a notar? Es un proyecto que puede ser ilusionante porque los médicos, además de asistencial, tenemos labor docente e investigadora. Entonces dices, bueno, es un proyecto muy bonito. ¿Qué va a traer? Pues probablemente traiga estudiantes de medicina que, si les gusta cómo se vive en La Rioja, alguno pueda elegir, pero no garantiza que se vayan a quedar. Nosotros casi todos hemos estudiado en universidades de fuera y luego lo que quieres hacer con tu vida y con tu trabajo no te amarra al sitio en el que has estudiado. Y luego, ¿qué va a suponer esto? Va a suponer una carga adicional, porque esos estudiantes de medicina, ¿dónde van a hacer las prácticas? Hospital Universitario San Pedro y Hospital Universitario de Calahorra. A esa persona que hace 70 horas a la semana, además le llega la responsabilidad de formar a un compañero, con lo cual tenemos que valorar todo.
Bueno, hemos hablado de cifras, de la hora De guardia. complementaria. Sí, hora de guardia. Bien. ¿Y cuánto puede cobrar un médico? Claro, es muy diferente el que se incorpora ahora que el que lleva 20 años de carrera, evidentemente, porque la vida ha cambiado y además a peor, Sí. lamentablemente. Pero ¿cuánto puede ser el salario base de un médico que se incorpora al sistema sanitario? Es un tema que también nos importa mucho que la gente lo tenga claro, porque siempre los ataques que recibimos es: contentos tenéis que estar porque os pagan mucho. Yo he oído que un médico ya consolidado puede ¿Sí? cobrar 100.000 euros al año. Vale, pues vamos a aclararlo, fenomenal. Nosotros tenemos el sueldo y tenemos que valorar también las horas que trabajamos. Si yo en el hospital me tiro 2 jornadas de otro compañero, ¿qué es lo justo que cobre? Si yo trabajo 35 horas a la semana, no puedo pedir cobrar lo mismo que el que está 70 horas a la semana. Entonces, el sueldo base del médico es un sueldo a nivel nacional, no llega a los 1.400 el sueldo base, ¿vale? En los MIRES, en los residentes, es menor, es de 1.100 y pico, no te lo puedo precisar. ¿Qué pasa con nuestra nómina? Nuestra nómina tiene, pues, un complemento de destino, tiene los trienios, tiene la antigüedad, tiene esos suplementos que son los que la hacen un poco más consistente. Te podría hablar así de medias. Un médico de 35 o 36 años que pueda tener pues 2 trienios, el neto que puede recibir, podemos estar hablando de unos 2.500 por su jornada de 35 horas a la semana. A eso hay que añadirle las guardias. Entonces, si haces 4 guardias, puedes tener una nómina de 4.000, ¿vale? Pero ¿cuántas horas has hecho? Hay que tener en cuenta eso, porque además la guardia, 24 horas a 28 euros la hora, dices, bueno, es una cantidad considerable. ¿Cuántos trabajadores de otros ámbitos les gustaría eso? Pero es que esos 28 se quedan en 20. Y esas horas trabajadas no son extraordinarias, son, por ejemplo, de la noche del sábado a la mañana del domingo. No queremos compararnos con otros ámbitos, pero bueno, llevas el taller al coche y podemos hablar de la hora de mano de obra, que a mí me parece, vamos, yo pagaría eso y más porque no tengo ni idea. Pero tenemos que tener en cuenta las horas que trabajamos, lo que hemos tenido que estudiar para llegar ahí, como ingenieros, como maestros con toda su responsabilidad, y la responsabilidad que llevamos, porque cuando hay un error, ¿a quién le pedimos explicaciones de ese error clínico? Yo siempre le pregunto a los compañeros, ¿a quién llama el juez? El juez va a llamar al médico. Si algo va mal en una cirugía, si un parto se complica, ¿quién va a tener que dar explicaciones? Entonces, queremos una retribución acorde a horas de trabajo y a responsabilidad que llevamos sobre nuestras espaldas. 70 horas de trabajo es el doble que una... Es que son 2 jornadas. Una persona que trabaja 70 horas... Normalmente serían 40 horas... Sí, fuera del ámbito sanitario son 40 horas. O fuera del funcionarial, eso es. Los trabajadores del ámbito privado. Eso es. 40 horas, pero 70 es casi el doble. Claro, es que tú le dices a una persona, 2.500, 2.600, pues está muy bien para cómo está la situación en general. Pero claro, tienes que decirle la responsabilidad que eso conlleva y las horas y cuándo las he hecho. Porque la gente dice, ¿qué más te da trabajar un sábado o un domingo? Bueno, pues a mí, por mi vocación, a lo mejor me da igual. Pero todo lo que estoy dejando en casa, queremos que vean también nuestra faceta humana. Queremos que vean que, como todos, somos hijos, somos padres, y yo dejo a mi hijo a las 8 de la mañana en el colegio, me voy a trabajar, después tengo guardia, no llego a llevarlo al colegio, yo veo a mi niño 36 horas después. Probablemente a las personas que nos están viendo también es verdad, si les dijéramos, ponemos en una balanza, hacer el doble de su jornada y directamente tener poca vida y cobrar más, pues depende de cómo andes, pero no todos elegirían vivir, entiendo. Bueno, y el que elija mayor... Es lícito igual también. Eso, sí. mayor retribución, pero no obligado. Perfecto. Pero ¿qué mayor retribución? Porque en nuestro caso es menor que la ordinaria. Ya. Claro. Hay otra, hemos entrado ya de lleno en las críticas. Los médicos cobran mucho. Otra crítica, claro, dice, es que
Hay muchos médicos que por la mañana tienen su trabajo como funcionarios y por la tarde están en su consulta privada y bueno, pues poco menos que se forran. Eso lo dice. Eso es. ¿Qué porcentaje de médicos en La Rioja tiene actividad privada? Menos de un 10%. Que cada ciudadano que nos esté escuchando piense en su médico de cabecera, en su médico de familia. ¿Cuántos médicos de familia tienen actividad privada? Hay unas especialidades, sobre todo las quirúrgicas, que tienen actividad privada. ¿Es un derecho? Efectivamente, es un derecho mientras tú lo hagas en tu tiempo libre y lo hagas bien y garantices la seguridad del paciente. Mientras no comprometas tu actividad donde tienes que estar como personal público, pero que es que aún en ese caso es que menos de un 10% tienen actividad privada. Hay mal ambiente. Dentro de los médicos de primaria, el hospital, hay sensación de mal ambiente, pesa, tristeza. Pues es que estamos en una noria, ¿vale? Porque la gente primero va por fases, están agotados física y emocionalmente, porque esto ya no es el tema físico, ya trae mucho trastorno de ansiedad, trastornos del sueño. Luego los médicos somos los peores pacientes, nos automedicamos. Entonces no hay verdaderos registros, pero ahí hay un programa de atención al médico enfermo que las cifras asustan de cómo están los médicos que nos están tratando, ¿vale? Entonces hay preocupación, hay mucha preocupación, porque somos conscientes de que la medicina que sabemos hacer no la podemos hacer, porque estamos cansados. Y si yo recibo a un niño en urgencias a las 4 de la mañana, es posible que a esos padres les pregunte 3 veces, ¿ha tenido fiebre? ¿Ha tenido fiebre? Porque estoy bloqueada. Solo en situaciones de mucho estrés que disparas la adrenalina puedes responder, pero no estás haciendo la medicina segura que quieres hacer. No tienes tiempo. No puede ser que una persona de 85 años, su médico de familia, le dedique 10 minutos entre que te explica, se hace la exploración y le dices lo que tiene que tomar y cómo. No puedes atender bien a una persona en 10 minutos. Entonces estamos frustrados y estamos, te diría que hasta rabiosos, porque no sabemos ya cómo transmitir lo que nos pasa. Y luego hay otra cosa que a mí me llama la atención como paciente. Yo recuerdo que antes iba al médico y era una conversación, hablábamos, te decía lo que te pasa, tal cual. Ahora vas al médico y te pasas, yo creo que el 50% de tu consulta mirando cómo escribe en el ordenador. Claro. ¿Por qué tanta burocracia o tanto detalle? La historia clínica informatizada ha sido un gran avance en cuanto a seguridad de datos, pero tienes que registrar absolutamente todo. Tienes que registrarlo todo. Entonces, si miras a la pantalla, no miras al paciente. Hay mucha carga burocrática. Las bajas laborales generan una serie de trámites. Los informes de discapacidad y de dependencia generan informes. Hay gente que comenta, pero si es que yo voy al centro de salud y las salas de espera están vacías. Claro que están vacías, porque la carga administrativa que está haciendo el profesional dentro en el ordenador, más las citas telefónicas. El COVID nos trajo una atención telefónica muy útil para determinadas cosas, pero es que ahora la agenda de un compañero de primaria pueden ser tranquilamente 50-55 atenciones que incluyen labor administrativa, atención física, atención telefónica, más luego gestionar las urgencias y los domicilios. Total, que si llega ahora otra pandemia con esto del antivirus, entre los resabiados que estamos nosotros, que sabemos de todo y hay mucho cuñadismo por ahí, y lo hastiados que estáis vosotros los médicos, sería muy diferente, ¿no? Pues a ver, ya es una opinión personal. Si llega una situación similar a una pandemia, pues estaríamos ahí pues como lo hemos estado. Quiero decir, y ahora hay noticias pues son ejemplos que no te gusta sacar, pero el accidente de tren de Adamuz, pues ahí estaban. No se van a quedar en el hospital los que están de guardia, van a ir todos los compañeros desde casa como haríamos si hay una catástrofe. Ahí vas a estar. Lo que pasa es que llega un momento en que ya dices que no queremos reconocimientos, que también nos han tildado de privilegiados. Ni queremos ser privilegiados, ni creemos que seamos más que nadie. Pero llega un momento en que dices, ¿alguien puede ponerse en nuestra situación y ver cómo estamos? Hemos hablado de todo mal, todo negativo, con lo cual vamos a poner algo de optimismo, de esperanza, soluciones, que los profesionales médicos dicen, mira, no vamos la situación no se va a solucionar al 100%,
pues ninguna profesión, pero ¿por dónde cuál podría ser el camino? ¿Qué medidas podrían hacer que la vida de los médicos fuese un poco menos estresante, que hubiese menos ansiedad, que pudiesen realizar su trabajo pues, con algo más de tiempo, de optimismo y de profesionalidad? Nosotros creemos que es fundamental y necesario diálogo, mucho diálogo con nuestros gestores. La persona que te gestiona tiene que entender cómo estás. Nos tenemos que decir, en nuestro ámbito de negociación la ley obliga al que es, en el ministerio el que es y aquí en las comunidades las mesas sectoriales. Necesitamos mesas técnicas que nos pidan, si van a tomar determinadas medidas, que nos digan esto es aplicable, esto va a ser efectivo, porque a veces nos encontramos con decisiones ya tomadas. Entonces, ¿qué nos gustaría en este punto? Nos gustaría diálogo, pero un diálogo efectivo. Nosotros sabemos que esto no se puede arreglar ni en 6 meses ni probablemente en 6 años. Pero necesitamos una intención, necesitamos que nuestros políticos y nuestros gestores no sean cortoplacistas, porque bueno, ahora estamos en la cultura del parcheo. Para el verano tenemos un problema, vamos a parchear con esto. Para el año que viene vamos a parchear. Y luego, claro, todas las decisiones tienen un límite, que suelen ser las legislaturas. El sistema sanitario ha cambiado, hay que analizarlo desde el principio, desde las bases y escuchar a todos los profesionales, no solo a nosotros, a todos. No, en 4 años eso no es posible. Necesitamos que alguien tome las riendas y tome medidas efectivas y a largo plazo. Lo que pasa es que ya parece comprobado que aunque sea un médico el que se incorpore al ministerio, pues luego, claro, la política pues es lo que tiene. Pero bueno, también hay una cosa positiva, buscando algo positivo, es que esta ministra ha conseguido algo que era inimaginable y se lo tenemos que agradecer. Es la única vez que todos los médicos nos hemos unido. Médicos, independientemente del color político, de la especialidad, de la comunidad, es que lo ha hecho tan, vamos a decir regular, por no decir mal, que ha conseguido unirnos a todos. Entonces, es muy llamativo que un médico, tampoco queríamos que nos tratara como alguien especial, pero es que es muy chocante para nosotros. Estás trabajando y estás diciendo, pero como esta señora ha podido hacer esto con este colectivo, porque ella lo ha vivido, ella ha estado ahí en esos quirófanos. Ahí lo dejamos porque se nos acaba el tiempo. 18 de mayo, el lunes que viene, nueva jornada de huelga, con un inciso que lo voy a hacer yo, si me lo permite, porque se nos ha acabado el tiempo, y es que si ustedes van a su consulta y resulta que no les atienden, pero antes no les han efectuado una llamada, es porque, me recordaba Beatriz, es que el derecho de huelga no tienes por qué anticiparlo, no tienes por qué decir, oye, yo voy a hacer huelga el lunes, con lo cual esa misma jornada inicial el lunes no se sabe qué profesionales médicos van a ejercer su derecho a la huelga o no, así que bueno, pues piden algo de comprensión. Te lo agradezco. Muchísimas gracias por este tiempo, por esas explicaciones. Hemos hablado, yo creo que prácticamente de todo y sin pelos en la lengua, así que esperamos pues haberles sido útiles, y a ustedes también. Gracias por acompañarnos en este tiempo, en Más que Palabras.